Hola cabros, Rulo acá y vamos a este registro número 2 de la bitácora de Oden. Hoy día vamos a hablar sobre el capítulo, ahora sí, 1023 del manga, que para qué decir tú, también un capítulo muy bueno. Muchas revelaciones, empezaron las peleas que tanto estábamos esperando y fue un capítulo donde se demarcaron, en base a las revelaciones, se demarcaron mucho los la personalidad tanto por lo menos de King como de Queen, porque por lo menos tanto Zoro y Sanji los conocemos desde hace tiempo. Así que bueno, vamos a enfocarnos en estos cuatro personajes, ¿cierto? También nos vamos a enfocar en Momonosuke, pero eso va a ser después, porque primero vamos al cierto, generalmente cuando uno ve las peleas de Zoro y Sanji, uno ve ya, este es como lo final, ya está, esto ya está terminando, y en base a eso uno puede categorizar todas las peleas que están en Wano en tres categorías. La categoría son las peleas de los subordinados, ¿cierto? Las peleas de los oficiales y las peleas principales. Que un nombre bastante fácil, o sea, no sé si fácil, pero bastante distintivo unos de otros. Porque uno puede pensar cuáles que pueden, qué peleas son incluidas en cada grupo. Y bueno, primero vamos a hablar sobre la primera, que son las peleas de los subordinados. Ahí está el mayor grueso, ¿cierto? De las peleas que están aquí en Wano, que generalmente suceden tanto en el piso, el escenario donde están la mayoría de las fuerzas de Kaido, y en otros pisos dentro del castillo de Onigashima. Aquí, bueno, aquí se van en dos partes. Primero, la pelea de los subordinados de los sombreros bajas, ¿cierto? Jinbe, Robin, Frankie, Usopp y Nami, que se enfrentaron a la mayoría a los Toy Robo, básicamente. A Hushu, Black Maria, Sasaki, Ulti y Page One. Ahí están esos cinco, esas 10 personas pelearon y bueno, salieron victoriosos los sombreros bajas. Ahora también uno puede tomar otras peleas, ¿cierto? Por ejemplo, la de Kid, perdón, la de Hawkins contra Killer, que es una pelea que vimos en el 2022, que ahí estamos expectantes de cómo puede resolver Killer esta pelea. También está la pelea de Drake contra Pooh, ¿cierto? Y las peleas generalmente entre los aliados de los habitantes de Wano contra las fuerzas de Kaido. Que ahí uno puede ver todo ese conflicto que hay ahí. Y bueno, como están empezando como la segunda mitad de las peleas de este tipo de peleas. Primero, yo creo que en realidad algo que todos queremos, ¿cierto? Es que Brook se enfrente con Apu, porque de los músicos son de lo cantadísimo, que todos quieren. Entonces yo creo que lo que puede ocurrir es que Drake sepa, bueno, él sabe que el CP0 está en Guano. Entonces quizá él para poder tratar de sacar a luz todo el tráfico de armas, ¿cierto? Que están haciendo Guano, que un país no afiliado con el gobierno mundial, con un organismo principal, ¿cierto? Del gobierno mundial que es el Cypherpol, puede llevar a consecuencias muy detrimentales para el gobierno porque pueden bajar la confianza, como no pueden confiar en personas que están en el gobierno, ¿cierto? Con un país que está totalmente aislado, que no tiene ninguna atadura con esa institución. Entonces eso puede generar desconfianza. Y ahí quizá Drake está intentando sacar evidencia para poder resolver todo esto. Y ahí deja a Pooh solo y ahí entra Brook a ayudar. Lo otro, que también falta Chopper y también falta Kawamatsu y Denjiro. Yo creo que Chopper, Kawamatsu y el resto de los jefes de Yakuza se van a enfrentar a los números, porque faltan números que enfrentar. Y yo creo que la vaina que falta, Denjiro. Ah, perdón, Iso también puede ayudar
a Chopper y a Kawamachu porque también están dentro de la misma parte, entonces también los puede ayudar. Aquí Denjiro, ¿cierto? Yo creo que es la persona que se encargaría de encontrar a la silueta desconocida que todos creemos que es Hiyori. Y bueno, por cómo sucedió al final del capítulo, ¿cierto? Cuando Momo se convirtió en adulto, se espera la posible reunión de estos dos. Ahí viendo que los dos están en sus respectivas edades, ¿cierto? Momo de 28 y Hiyori de 26, si mal no me equivoco. Y esas son las peleas de los subordinados, de como un eslabón mediano de cada parte de la pelea. Ahora, está la pelea de los comandantes, ¿cierto? Son las cuatro peleas, ¿cierto? Más importantes dentro, dentro de la alianza porque están los soldados de élite, por decirlo, de cada bando. Y aquí son cuatro. Son cuatro, ¿cierto? Al principio fue primero Marco contra King y Queen, ¿cierto? Demostrando un gran poder peleando contra los dos comandantes, pero ahora está, ¿cierto? Sanji contra Queen, Zoro contra King, pero también está Perospero contra Nekomamuchi y Jack contra Inuarashi. La cual todos tienen sus, por lo menos Jack con la otra dos peleas que no tienen que ver con los sombreros bajas, tienen un trasfondo súper muy distinto. Porque uno, ¿cierto? Está Jack, que asedió totalmente y destruyó el país de Zou, ¿cierto? Y el deber de Inuarashi como rey del día, como lo habla él, es tomar responsabilidad, ¿cierto? Y darle su merecido, ¿cierto? Que es por luchar por su país y también luchar por la voluntad de Oden. Y la otra pelea, que es un motivo totalmente distinto, es la pelea de Nekomamuchi contra Perospero, que todos sabemos que es por la vendetta ante la muerte de Pedro. Y ahí una pelea que, insisto, puede que pueda tener dificultad, porque en casos muy extremos, quizás tengan que necesitar la ayuda de Carrot y de Wanda, cosa que es poco probable porque no sé qué aporte harían ellas dos, sabiendo que ellas dos tratando de pelear con pero no han podido ganarle. Entonces, ahí están esas cuatro peleas. Y ahora, las peleas principales, donde se enfrentan todas las cabecillas de la alianza. Por ejemplo, está la pelea de Lin Lin, ¿cierto? Contra Law y Kid, que es una pelea que, si bien es importante porque es un Yonko contra dos Supernova, esa pelea no va a tener una conclusión porque eventualmente Kaido va a perder, ¿cierto? Que la otra pelea principal que vamos a hablar más rato, en un momento, perdón. Y ella posiblemente esté esperando la derrota de Kaido para ir en busca del Rod Poneglyph que quizá esté en el templo del Shogun, en la capital de las flores. Y y se iría a Whole Cake a retomar fuerzas para realmente ir con todo su poder, ¿cierto? Porque falta Katakuri y falta Cracker para ir por Luffy. O también podría ir a Elbaf, porque quizás ya está chata de tener alianzas fallidas. Entonces va a ir a un último recurso de asediar Elbaf para coercer a los gigantes, para que peleen por ella y vayan a derrotar a Luffy. Ese es creo que el destino de Big Mom. Porque yo creo que Big Mom va a ser el siguiente Yonko. El Yonko en caer. Y bueno, la otra pelea, ¿cierto? Es Kaido contra. Bueno, Kaido ha tenido muchos rivales. Luffy, ¿cierto? Las Vainas y Yamato. Bueno, y también otras cabecillas de la alianza. Que esos también están distribuidos más abajo. Y esa pelea no, si bien es la que marca, ¿cierto? La victoria sobre el asedio a Onigashima o no. Que nosotros creemos que va a poder
Luffy eventualmente va a vencerlo, o el tema también es cómo, con la versión adulta de Momonosuke, o sea, haciendo un paralelo, por decirlo, a lo que hizo Gon contra Neferpito, que debe ser, viendo ese último panel, el dragón majestuoso, claro, muy parecido al de Kaido quizá, y Shinobu diciendo que Momonosuke se parece a Oden. Entonces, es los paralelos que uno puede hacer ahí. Y Yamato, que también está presente ahí. Y el detalle, porque el dragón, ¿cierto? Como se vio, habló en el flashback de Yamato cuando llegó Ace. Yamato le contaba que el dragón es un guardián protector, una deidad protectora de Wano, al igual que la fruta de Yamato. Entonces, ver esas dos deidades protectoras ayudando a Luffy a derrotar a Kaido es metafórico, ¿cierto? Porque las deidades están velando por el bienestar de Wano. Esa es como lo que se viene, ¿cierto? Las peleas finales que hay ahí. Ahora, entrando en las peleas, a mí se me olvidó hablar sobre lo que tendrían que mejorar Zoro y Sanji para poder vencer a estas calamidades. Por ejemplo, nosotros sabemos de que Zoro ya tiene problemas con combate a distancia, especialmente con rivales que vuelan. Entonces, un buen power-up, ¿cierto? Es el hecho de que Zoro pueda desarrollar una especie de haki de observación, lo cual pueda predecir en dónde pueda llegar King, y además que desarrolle un poder parecido al de Mihawk en Marineford, que fue capaz de cortar un iceberg. Si bien no sabemos cuál será la diferencia ahora entre Mihawk y Zoro, yo creo que en orden para derrotar a King, tiene que llegar a un nivel, a esa fuerza, ¿cierto? Tienen que llegar a un nivel parecido. Y lo otro, para Sanji en este caso, su dificultad es la dureza. Porque nosotros sabemos que Sanji es un humano normal. Vamos a hablar más en detalle de eso. Entonces lo que tendría que hacer Sanji es utilizar el mismo concepto que le dijo Rayleigh a Luffy cuando iba a empezar el timeskip. Que él decía que el haki se puede usar como una especie de armadura invisible, la cual lo puede ayudar a que aumente su dureza, porque Sanji está peleando contra un dinosaurio que además es un cyborg. Entonces es una combinación de tanque, es como la combinación más tanque que uno puede encontrar dentro de los piratas bestias. Entonces una manera para que Sanji pueda mejorar eso es mejorando su haki de armadura. Y eso como es la clave de las peleas que tienen entre ellos dos. Y me gustó mucho al principio del capítulo, cuando, claro, después de la patada y del corte que Sanji y Zoro hicieron a las dos calamidades, Queen y King están postrados en el suelo, y me recordó mucho a la Davy Back Fight, cuando en el juego que estaban Sanji y Zoro, el mono gigante, Hamburger creo que se llama, les pegó muy fuerte, y como quedaron postrados en el pasto, y cuando iban a decir, oye, cocinero, trabajemos juntos por 10 segundos. Y son muy parecidos esos paneles. Muy parecidos esos paneles. Y bueno, una cuestión que me gustaría decir es que me gusta que Oda se haya guardado los mejores diseños de personajes para los Yonko. Porque los diseños de personajes de los Yonko son tan distintos y tan peculiares que son muy distinguibles. Tú podés hablar de Queen o de Cracker, y tú podés decir, oh, sabes que tienen esto y esto y esto, y es súper distintivo unos comandantes de otros. Y yo lo encuentro eso bacán. Eso bacán. Eso le da créditos a la creatividad de Oda, que nos tiene siempre bien acostumbrados. Y ahora, vamos a hablar de personajes en particular. Si bien vamos a hablar de los cuatro comandantes que están peleando, Sanji, King, Queen y Zoro, pero también vamos a hablar de Marco.
Marco, bueno, al terminar muy cansado de las peleas que tuvo contra King y Queen, además que estuvo tratando de curar a los curar a la alianza mediante el virus que lanzó Queen, empezó a recordar a Barba Blanca, donde él hablaba sobre tiempos muy antiguos donde hablaban de deidades que habían en la cima de la Red Line. Y eso da mucho que pensar porque con la información que nos dio Marco sobre la raza que vivía en el Red Line, que era capaz de ser una especie de piromante el que puede crear y manejar fuego, ¿cuál sería la relación entre esta raza, cierto? Y Nika, porque Nika es considerado el dios Sol según Who's cuando estaba peleando contra Jinbe. Entonces, quizá alguna relación de haber entre King, el gobierno mundial, Nika y el genocidio muy probable que pasó, que le ocurrió a la raza de King y que King sea el último sobreviviente. Y ahora vamos a hablar de los comandantes, de los que están peleando ahora. Bueno, aquí Queen habla de Judge, sobre las modificaciones que hicieron a los hijos, donde aquí habla específicamente de que son cyborgs. Entonces, ahí uno puede pensar que dentro de match de partida, uno puede generar una especie de jerarquía de qué científico es mejor que otro. Por ejemplo, Vegapunk, ¿cierto? El mejor de todos. Él tiene avances en todos los ámbitos, tecnología, el conocimiento de las frutas, por ejemplo, cómo unir una fruta con un objeto inanimado, como lo vimos en Alabasta. Después estaría, para mí, Judge y Queen, porque uno ya tiene Queen por un lado, trabaja con cosas mecánicas, ¿cierto? Pero también trabaja con armas químicas. En cambio, Judge también trabaja con cosas mecánicas, pero trabaja con cosas genéticas. Por ejemplo, porque Judge, al ser parte del Yerma, es capaz de crear una armada a capricho de él. Tiene toda esa tecnología a su disposición y por eso una de las razones de que Big Mom quería formar una alianza con él. Y el resto, el peor científico, por decirlo, es César. Porque uno creó. Crea armas químicas, ¿cierto? Como el Smiley, ¿cierto? Que fue en Punk Hazard. El Rocco, que fue el gas que. No, pero el Kuro, que fue el gas que Jack usó contra la tribu de Zhou. Pero también él intentó copiar los trabajos de Vegapunk sobre la fruta del diablo, lo cual sabemos que fue un total fracaso, es una cuestión, una diferencia totalmente abismal. La fruta artificial de Vegapunk, que es la que usa Momo, y las frutas artificiales de César, que un 10% de efectividad, los que no pueden, el 90% obtienen, se ríen de por vida, no pueden capaz de expresar otro tipo de sentimientos. Entonces, para mí es el peor científico de los cuatro. Y entonces, eso fue de parte de lo que habla Queen, que ahora vamos a ver qué puede hacer Sanji para vencerlo. Mm, mm, mm. Y bueno, hablando de Sanji, Queen habló de Sanji sobre el hecho de que él usa llamas para pelear, lo cual obviamente ningún humano normal puede hacerlo. Y ahí él habló el hecho de que no era un lunario, que la raza se supone que es de King. Porque King, cuando Queen habló de eso, King lo miró con una mirada de: estás hablando mucho, idiota. Entonces uno puede pensar que es cierto, nosotros sabemos de que Sora, la mamá de Sanji, se inyectó para que por lo menos sus hijos no sean seres sin sentimientos y sean solamente máquinas para matar. Cosa que tuvo un 20% de efectividad porque Sanji fue el único que no
que no resultó así. En cambio, perdón, un 25%, porque solamente sus hermanos obtuvieron ese tipo de consecuencia, en cambio Sanji no. Pero Sanji obtuvo el poder de eventualmente prender sus piernas en fuego. Entonces uno piensa, quizá porque claro, los poderes que obtuvieron los trillizos, ¿cierto? Y Reiju son fueron puestos por Yacht. Entonces, ¿qué pasa si Sora, con el medicamento que tomó, activara el gen lunario que tiene Sanji para poder prender fuego? Porque es cierto que Sanji hablaba de que su cuerpo se sentía medio extraño al usar más de una vez el traje del Yerma. Perdón. Entonces uno quizás puede pensar de que si ese medicamento hubiese sido más efectivo, quizás sus hermanos también tengan la posibilidad de ser piromáticos también. Pero el tema es por qué Yacht no pudo hacer eso. Entonces uno puede pensar de que Yacht es un lunario, descendiente de lunarios, pero él no tenía la capacidad para crear fuego. Mediante eso, tú, tú con ese sentimiento de impotencia de cual no puedes hacer nada sabiendo del potencial que tú puedes tener, usa tecnología para tratar de estar al par de ellos. Y eso fue lo que hizo Yacht con sus hijos. Y como Sanji fue una falla, y esa misma falla fue el que expresó sus poderes de fuego, quizá Yacht, ¿cierto?, sintió recelos por él y lo consideró una falla. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en ese flashback. Y también me imagino, por lo que declaró Sanji la pelea, sobre que él activa sus llamas por pasión, una pasión candente. O sea, yo me imagino que la habilidad para generar fuego y controlarlo tiene que ser mediante un estímulo psicológico, porque por un lado King es su sed de asesino para matar, me imagino yo que es su detonante para poder usar el fuego. Y bueno, Sanji, como dijo, la pasión, algo muy apasionado, Sanji un romántico. Y hablando de Lunario, ¿cierto? Hablemos de King. King, bueno, reaccionó a lo de Queen mediante la declaración de que era un lunario, ¿cierto? Y bueno, nosotros en los primeros choques con la pelea con Zoro, al tener dentado la parte inferior de su katana, ahí uno puede darse cuenta de que King, aparte del diálogo que tuvo con Zoro, a King no le importa los métodos que use para ganar. A King solamente le importa asesinar a su contrincante, algo que es muy consistente con lo que puede uno ser de la mano derecha de Kaido. Entonces, al ser eso, solo ve que él, King critica a la gente que usa solamente un estilo para pelear, o sea, a los espadachines en general. Porque no son recursivos a la hora de pelear, no usan todo lo que puede estar a su alcance para poder ganar. Entonces Zoro dice, bueno, si es que si es que tengan que llegar a eso, quizás tenga que morderte el cuello para poder matarte. Cosa que quizás puede ser una especie de ironía a King, para que, a sabiendas que solo le puede ganar a King con su forma, con su estilo de pelea, con las fórmulas tradicionales para ganar. En cambio, ahí sería la lección para King, que quizás si se hubiese dedicado a entrenar una forma, es como el dicho que decía Bruce Lee, tengo más miedo del tipo que entrenó una patada toda su vida que al tipo que entrenó muchas patadas una vez. Algo por el estilo era lo que el dicho. Así que esa pelea va a ser choques de cómo uno gana. Y quizás también, como lo mencioné en el registro 1, de cómo son sus lealtades a sus capitanes.
Y bueno, hablando de manos derechas, hablemos de Zoro. Aquí tanto Hyogoro como Kawamatsu hablaban del parecido que tenía Zoro con Uchimaru, Shimotsuki Uchimaru, la cual ellos decían que eran muy similares en estilo de pelea y en físico. Entonces, por lo menos en estilo de pelea podemos rescatar que en un SBS que habló Oda, eh, el armero que hizo Ame no Habakiri, la espada que tiene Hiyori, y Wado Ichimonji, que es Shimotsuki Kosaburo, él escapó de Wano. Él escapó de Wano y llegó a Alice Blue, a una villa, a una isla, ¿cierto? Que la transformó, o sea, que la llamó Villa Shimotsuki. Que esa villa es donde estaba el dojo, donde estaba Kuina y su papá. Y Kuina es la nieta de Shimotsuki Kosaburo. Entonces todo el linaje de espadachín, ¿cierto? Pasado por todos ellos, llegó a Zoro. Entonces ahí uno puede ver las similitudes del estilo de pelear tanto de Uchimaru como de Zoro. Ahora, quizás Oda nos tenga algo para después de la ascendencia real de Zoro porque nosotros no sabemos cómo él llegó al dojo. Quizás sea un descendiente de los Uchimaru, quizás no, yo preferiría que no. Pero eso va a ser súper interesante cómo se va a resolver. Porque eventualmente Zoro él prometió ir a la tumba de Ryuma, que es a donde está Chusui, que es la espada que mató al dragón. Y bueno, finalmente, hablando de dragones, vamos a hablar de Momonosuke. Momonosuke, como vimos, ¿cierto? Se transformó en un dragón, usando el poder de Shinobu, la cual lo transformó en un adulto. Y Shinobu está súper emocional por el hecho de que Momo se parecía mucho a Oden. Quizás nos van a guardar cómo se vería, cómo se va a ver después. Porque hay que ver tanto. Me imagino que eh, Momo va a tener dos maneras para participar en esta pelea. Uno, apoyando a Luffy y a Yamato contra Kaido, cosa que es muy difícil que sea aporte porque Momo es un niño de 8 años, es un cabro chico, no tiene experiencia para pelear. Es un niño súper llorón, cobarde. Bueno, obviamente ha estado mejorando en este último transcurso del arco, pero va a ser de poca ayuda para Zoro y Yamato. Es que pelean como grupo. Lo más probable sí es que Luffy, o sea, perdón, de que Momo deje a Luffy en la cima del cráneo de Onigashima y Momo, usando el mismo poder que usó Kaido, ralentizar el traslado de Onigashima a la capital de las flores. Cosa que es algo que una deidad guardiana haría. Y además, bueno, todo se ha comentado, ¿cierto? De que al aguantar la isla de Onigashima también estaría un paralelo de lo que hizo Oden al mantener a sus vainas en la tabla para que ellos estuvieran a salvo y salvar a Wano. Y bueno, eso, un episodio donde se detalló mucho de los caracteres y la personalidad de los personajes y los pasados. Sería muy impresionante que Sanji, ponte tú, sea un híbrido entre un lunario y un ser humano y que Zoro sea descendiente de Ryuma. O sea, súper loco eso. Súper loco. Y bueno, eso fue por el capítulo de hoy. Este fue el registro 2 del 2023. Ahora para el 2024, eh, bueno, ahora las cosas están muy abiertas. Están súper abiertas, entonces yo creo que yo iría por lo seguro ver qué pasa con las personas que no hemos visto. Drake, Apu, Brook, Chopper, todos, perdón, Usopp, todo ello. A ver cómo están y en la actualización. Y vemos detalles de las peleas que se están ocurriendo. Ahora, también yo creo que Yamato no va a durar mucho más que la pelea arriba. Así que yo no creo que sea
que se demore mucho Luffy en llegar, ya que gracias a la transformación de dragón de Momo se va a demorar menos. Así que eso fue el registro de hoy. Se me olvidó hablar eh, de que si les gustó este video, consideren darle un me gusta y darle el botón de suscripción y la campanita para que todos los domingos vamos a hablar de One Piece. Vamos a tener a analizar los capítulos y cosas así. Así que eso, cabros. De nuevo, este ha sido el registro número 2, el manga, el capítulo 2023 de One Piece. Así que nos vemos. Chau, chau.